Nota. Este fanfic no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Link del fanfic en la descripción. Capítulo 32. Emiya Kiritsugu había hecho un trabajo de reconocimiento inicial para esta operación y descubrió que quizás hacía demasiado calor para que Roman Torchwick se quedara en Vale. La seguridad se había mejorado, sin duda debido a su ataque a una tienda Dust administrada por Tosaka, lo que significaba que no podía quedarse en Vale por mucho más tiempo. Kiritsugu tuvo que sonreír al recordar cómo había escuchado al jefe de la familia Tosaka instalar personalmente las medidas de protección que deberían ser la norma para todos los negocios comerciales en Vale, no, en todo el mundo en este momento. Fue simplemente frustrante e insultante ver cuán descarado era Roman cuando se trataba de robar a ciegas las tiendas Dust. La seguridad en las demás ciudades ha sido deficiente, pero ver que incluso a Vale la estaban robando sin miramientos antes de que la milicia reforzara la seguridad en la ciudad le hizo preocuparse por el futuro de Remnant. Sin embargo, en realidad sabía que no era culpa de la milicia por no proteger la ciudad. Los líderes de Vale no han apoyado a las fuerzas del orden locales desde la introducción de la milicia de Vale después de la Gran Guerra. Se han vuelto demasiado dependientes de la milicia de Vale para manejar no solo a los Grimm que rodean la ciudad de Vale, sino también sus asuntos internos debido a su entrenamiento superior. Ni siquiera especificaron ni hicieron una ley que exigiera requisitos de seguridad obligatorios para las casas y establecimientos de Vale. Kiritsugu estaba seguro de que podrían robar a ciegas a toda la ciudad en una semana y nadie podría detenerlos. El asunto salió a la luz después de que fueron nombrados públicamente como los principales sospechosos solo por perseguir a Roman y sus lacayos hasta su último objetivo. Los lacayos eran miembros del Colmillo Blanco, su elección de atuendos y sus formaciones eran signos claros de su instrucción. Otro de sus muchos arrepentimientos, enseñar a tantos de ellos cómo protegerse, pero olvidarse de enseñarles por qué usar sus nuevas habilidades. Kiritsugu había hecho un trabajo preliminar después de que Roman había asaltado la primera tienda. El momento en que pudieron escapar de la ley en un vehículo llamativo que se podía rastrear de manera lógica, y aún así permanecer en libertad, le dio a Kiritsugu dos opciones sobre cómo juzgar a la persona conocida como Roman Torchwick. 1. Roman Torchwick era un genio a la hora de ocultar sus huellas y merecía su homónimo de terrorista internacional. 2. Roman Torchwick tenía una gran influencia, o estaba respaldado por alguien con gran influencia que podía retrasar u ocultar sus huellas extremadamente bien. A juzgar por lo incompetente que fue Roman a la hora de lidiar con el líder del equipo de Ruby, y considerando la audacia que tuvo para cometer un crimen a plena luz del día, está claro que no es tan brillante como hace creer a la gente, y que cuenta con el apoyo de algún otro tercero. No tuvo tiempo de intentar reunir información sobre el equipo de su hija, pero trabajaron bien juntos y, según los informes sobre el ataque de los Grimm que ocurrió recientemente en Forever Fall, obviamente eran muy capaces de cuidarse a sí mismos en una pelea. Tener a su ahijado cerca para mantenerlos a salvo fue una ventaja. Kiritsugu nunca pensó que el niño humano que había salvado de esa casa en llamas lo admiraría tanto, ni esperaba que se convirtiera en un guerrero tan fuerte. Sí, un guerrero, Kiritsugu podía decir por la mirada cansada en sus ojos que su ahijado no era ajeno al combate. Todavía era joven, pero poder lucir esos ojos significaba que había pasado por muchas batallas difíciles. En este momento, Shirou estaba vigilando silenciosamente a los trabajadores desde su punto estratégico en la parte superior del almacén más alto, algo que era igualado por su compañero de equipo, un Liren que era tan impresionante como su ahijado si no fuera por la falta de resistencia y el hecho de que estaba siendo obligado a estar aquí. Entonces, en el momento en que Kiritsugu escuchó el sonido de un helicóptero descendiendo cerca de donde estaban apostados, mirando los muelles con tanta descaro, supo que Roman y su pandilla de inadaptados estaban allí. Levantó una mano para llamar la atención de su célula, y eran su célula. El mono Faunus, San Wukong, había sido reclutado para esta misión porque el chico lo reconoció y quería aprender los trucos del oficio de él. Era un caso de lugar correcto, un momento correcto para él, o exactamente lo contrario si arruinaba esto y lo llamaban ladrón y asaltante.
Los otros tres estaban allí por voluntad propia. Su ahijado Shirou, su hija Blake, la heredera Schne y su acompañante Ren. Eran su célula y seguirían sus órdenes, o la gente moriría al final sin ninguna buena razón. Tenían que ser silenciosos, eficientes y concentrados. Kiritsugu tenía la sensación de que, a menos que mantuviera una mano firme, la misión se iría al infierno o explotaría en su cara. No, sus caras, como una célula, se mueven como una sola, actúan como una sola, y si lo peor llega a pasar, fallan como una sola. Eso era algo que se esperaba que todos los líderes supieran, algo que Kiritsugu había seguido y establecido para todos los miembros del Colmillo Blanco antes de que lo expulsaran. Entonces, cuando todos se acercaron con cautela y vieron cómo Roman ordenaba y abusaba de sus seguidores como si no fueran más que esclavos, Kiritsugu se enfureció más que cualquier otra cosa. Tenía una misión: capturar con vida a Roman Torchwick. Si no lograba cumplirla, se aseguraría de que los hombres de Roman no pudieran completarla en su lugar. Emiya Shirou se sintió un poco emocionado cuando Kiritsugu gritó órdenes en el momento en que vio que algo andaba mal. Era sorprendente lo sensibles y poderosos que eran los sentidos de un fauno en comparación con los de un humano. Su padre fauno, nunca detendría la imagen de Kiritsugu con un par de orejas de lobo en la parte superior de su cabeza hasta el día de su muerte, había obtenido un aumento de poder ya que podía escuchar la cuchilla del helicóptero que se acercaba incluso antes que Blake. Nunca había visto a su padre en acción antes, a pesar de haber leído sobre sus hazañas en los archivos de la Torre del Reloj, incluso había persuadido al abuelo de Taiga para que compartiera con él algunas de sus pocas historias con el legendario Kiritsugu. Así que trabajar junto a él en lo que puede esperar que sea lo que su padre hubiera hecho en su mejor momento fue una experiencia emocionante. Siguió sus instrucciones al pie de la letra mientras avanzaba junto con Ren para tomar la delantera, saltando de tejado en tejado mientras los otros dos equipos, Kiritsugu y el equipo de Blake, intentaban señalar exactamente dónde aterrizaría su objetivo. Shirou sabía que Roman Torchwick era una persona muy arrogante con una tendencia a dejar la mayor parte del trabajo duro a sus subordinados, al menos según lo que Ruby podía decirle de su propio encuentro con el hombre. Honestamente, le recordaba demasiado a un tal Matou que logró evitar estar en la punta de su espada. Sin embargo, a pesar de su arrogancia, todavía tenía el poder para respaldar la mayoría de sus alardes, aunque, por la forma en que Roman usaba las gemas de polvo, recordó la artesanía de joyas de Rin. Sin embargo, en la misma línea, si lo comparaba con la artesanía de joyas de Rin, sabía exactamente a qué prestar atención. Rin era absolutamente implacable e inventiva con su uso de gemas de polvo durante sus sesiones de entrenamiento. Si no hubiera aprendido a luchar contra un oponente, le habrían faltado una extremidad o dos. Así que no estaba preocupado. Lo que le preocupaba eran los muchos otros guardias que estaban apostados a su alrededor. Desde el techo del almacén en el que aterrizó, Shirou pudo distinguir a más de 20 soldados haciendo guardia en la distancia y todos ellos llevaban algún tipo de arma de fuego. Dependiendo de su puntería, podrían evitar que se acercaran para atacarlos o, peor aún, eliminarlos de la pelea agotando su suministro de aura. Cuando terminó de evaluar las fuerzas del enemigo, Shirou miró hacia atrás para ver la reacción de su padre. La única respuesta de Kiritsugu ante la presencia de tantos de sus antiguos parientes fue revisar el cargador de su metralleta modificada. Después de todo, este era el ideal que Kiritsugu le había inculcado durante mucho tiempo, y esta vez solo permitió que su padre tomara la iniciativa. Blake, quiero que los flanquees desde arriba. Usarán las grúas para mover la mayoría de las cajas. Observa con atención las insignias pintadas en las cajas que están usando para moverlas. Schne, tienen el logotipo de tu empresa. ¿Podrías rastrearlas si se escapan? Kiritsugu observó sin rastros de emoción en su voz, eso irritó a Weiss, pero más que nada fue la revelación de que él tenía razón. Su familia estaba ayudando al criminal Roman Torchwick. Es decir, ¿los engañaron? ¿O robaron a los Schne? No estaba segura por ahora, pero las respuestas vendrían de ese terrorista y ladrón cuando lo capturaran. Lo haré, padre.
Vámonos, Weiss. Weiss le asintió a Black en respuesta y los dos comenzaron a saltar de un techo a otro hacia el edificio más cercano que les permitiría acercarse a la grúa. Wukong, sigue a Shirou y Ren y da la vuelta hacia las cajas al final del muelle. Quiero que los tres estén en posición donde empezarán a cargar las cajas en su transporte. Quiero que al menos uno de ustedes esté en el área de carga para vigilar las cosas mientras empiezan a cargar. A mi señal, ataca directamente. Ataca para matar, ellos intentarán hacerte lo mismo. Kiritsugu les dijo con calma mientras observaba el progreso de Weiss y Black hacia su destino. Los dos estaban esperando una oportunidad para ser impulsados hacia la grúa más cercana y estaban haciendo un buen progreso hacia su destino. Pero incluso si fallaban, él estaría allí para respaldarlos. Debes encontrar tu propia ruta de entrada al muelle, podrás reconocer mi señal, pero en el momento en que Roman Torchwick sea detectado, no habrá vuelta atrás en la misión. Captúralo a toda costa. ¿Qué va a hacer, señor? Wukong había demostrado estar asombrado de trabajar al lado de un fauno famoso como Kiritsugu, y en este momento sonaba un poco decepcionado de no poder ver a Kiritsugu en acción. Seré el primero en contactar con el enemigo, si tenemos suerte puedo evitar algunas muertes innecesarias, si no, haré lo que sea necesario. Normalmente, Kiritsugu no habría considerado intentar hablar con su objetivo o sus lacayos. Sin embargo, dado que los hombres de Roman eran miembros del Colmillo Blanco, sintió que tenía una buena oportunidad de disuadirlos de obstaculizar sus objetivos, especialmente considerando quién es su jefe. A pesar de la presencia de la milicia del Valle, Roman Torchwick seguía siendo tan descarado y arrogante. Podía trabajar con eso, sin importar los planes que pudiera sacar de su trasero. Ahora ve. Kiritsugu gritó la orden antes de hacer su movimiento, saltando desde su posición en el techo a la calle de abajo, avanzando casualmente a su propio ritmo sedado. ¿Qué crees que está haciendo, Wukong preguntó a los otros miembros de su equipo mientras tomaban el camino más largo, deslizándose por varios caminos laterales para, con suerte, llegar cerca de los almacenes que se usaban para guardar todos los contenedores de polvo. Se está acercando a ellos, tal vez para evitar una confrontación, respondió Shirou, sin embargo, según lo que Kiritsugu les había dicho, no parecía que eso fuera a suceder. Ren asintió a su lado, el compañero de Shirou había estado brindando respuestas lacónicas y aunque era educado con él, no parecía demasiado motivado hasta ahora. Wukong realmente esperaba que tuvieran razón y que los contenedores contuvieran polvo robado. Si no era así, tal vez tendría que considerar una estrategia de salida para evitar que lo arrestaran por lo que podría considerarse una actividad ilegal. Eso definitivamente no sería nada bueno. De todos modos, Roman Torchwick tenía mucho que responder y, como ciudadano respetuoso de la ley, la mayoría de las veces, tenía la obligación hacia la sociedad de arrestarlo antes de que aparecieran más criminales siguiendo su ejemplo. Wukong también estaba bastante seguro de que la linda chica gato se había dado cuenta de que los lacayos también eran todos del Colmillo Blanco. Todos los faunos que se precian conocían a los Colmillos Blancos. Solían ser una organización muy respetable, pero después de que adoptara métodos más violentos para intentar conseguir más derechos para los faunos, su base de apoyo se dividió rápidamente en dos bandos. Uno era el lado que estaba disgustado por lo que hacían los Colmillo Blanco, usando la violencia como un medio para conseguir lo que querían, mientras que el otro lado apoyaba sus nuevos métodos de ganar poder a través del uso del poder y la fuerza. Los faunos siempre habían sentido que no era justo para ellos que ellos, la raza más fuerte, con sus mejores sentidos, resistencia junto con todo lo que los humanos tenían a su favor, los estuvieran subyugando y haciéndolos sentir como una especie inferior. Los faunos deberían ser la especie dominante, no los humanos. Esa era la línea de pensamiento radical que Colmillo Blanco estaba fomentando ahora. El propio Wukong estaba indeciso, su mejor amigo y compañero de equipo Neptune era un humano y no tenía ningún problema entre ellos. Honestamente, una de las razones por las que aceptó ayudar a Kiritsugu en primer lugar fue porque quería ver por sí mismo cómo era el Colmillo Blanco antes de que cambiara de dirección desde los ojos de uno de sus mejores.
Aún así, ambas partes tenían buenos argumentos, pero parecía que sería casi imposible para ambas partes llegar a un acuerdo en el corto plazo. Pero volviendo al Colmillo Blanco y a Blake, no estaba seguro de por qué ella había guardado silencio sobre el hecho de que había sido miembro del Colmillo Blanco anteriormente. Quizás esperaba o quería que Kiritsugu les contara el resto sobre ellos. Pero ahora era demasiado tarde y probablemente ya no importa, después de todo todos eran criminales y ante los ojos de la ley los faunos y los humanos eran todos iguales en ese aspecto. Por supuesto, la ley tendría mucho más peso ante sus ojos si trataran a los faunos y a los humanos por igual en lugar de tratarlos como ciudadanos de segunda clase. Tendremos que respaldarlo, tal como él nos respaldará más tarde. Shirou añadió, con ojos cautelosos mientras vigilaba a todos ellos. Cuando Ren estuvo de acuerdo, Wukong se encogió de hombros y él también estuvo de acuerdo. El anciano, Kiritsugu, lo había sacado de problemas y los últimos días le habían enseñado mucho sobre el rastreo y cómo evitar ser capturado, mucho más de lo que jamás podría soñar. El anciano era tan astuto como un zorro y le debía ayudarlo esta vez. Wukong también estaba bastante seguro de que, pasara lo que pasara, sería demasiado épico como para perdérselo. Kiritsugu sacó un par de gafas de sol que usaba para protegerse los ojos del resplandor del sol y se las puso mientras caminaba hacia el espacio bien iluminado que Roman Torchwick había preparado para preparar con calma y eficiencia sus ganancias mal habidas para el transporte. Si tan solo pudiera dispararse una bala en la cabeza, todo habría terminado. Pero como matarlo antes de que pueda confesar sus crímenes a los Stshne sería perjudicial para sus objetivos, mantendría su Calico y su Thompson enfundadas. A pesar de que no portaba armas, todos los faunos presentes se congelaron de miedo y aprensión al verlo. Bien, todavía era reconocible para los miembros del Colmillo Blanco y Faunus en general. También ocultaba su identidad ya que llevaba una sudadera marrón oscura que le cubría las orejas. Aún así, así era como iba vestido cuando salía en misiones cuando era miembro del Colmillo Blanco, además de que su elección de armamento también era muy única. Fue con un poco de molestia que Kiritsugu notó que Roman no tuvo la misma reacción que la mayoría de ellos. El criminal de cabello naranja miró a Kiritsugu con desdén por un momento antes de darse cuenta del estado de sus hombres y luego redirigió su atención hacia el cazador con el ceño fruncido mientras jugaba con su cigarro. Y bien, ¿a quién tenemos aquí? Roman intentó provocarlo, pero Kiritsugu no lo complació y solo optó por hablar en voz baja. A pesar de que lo hizo, se aseguró de que los miembros de Uitefan más cercanos a él pudieran escucharlo. Miembros de Colmillo Blanco, me desilusiona ver lo bajo que han caído después de su muerte. Siguen voluntariamente las órdenes de esta humana como si fueran su mascota. Kiritsugu no pudo evitar que la mueca de desprecio apareciera en su rostro mientras miraba a Roman, el hombre frunció el ceño con disgusto por la forma en que lo expresó. Sonaba como una mala palabra, pero él quería que fuera una mala palabra en primer lugar. Tal era su disgusto porque trabajaran con un tonto tan incompetente como Roman Torchwick. ¿Qué dijiste? Saquen a este borracho de mi propiedad. En su defensa, Roman mantuvo la calma y no perdió los estribos ante el insulto. Fue una lástima, porque si hubiera perdido los estribos, habría sido más fácil derribarlo y evitar que se diera cuenta de lo que estaban haciendo los niños. Kiritsugu también se sintió complacido al ver que todos dudaron, lo que le permitió la oportunidad de hablar nuevamente. Dejen sus armas y ayuden a entregarlo y todo será perdonado, incluso les permitiré a todos ustedes un pasaje seguro para regresar a su base. Él es a quien quiero. Kiritsugu expuso sus términos, pero ya estaba en movimiento cuando se agachó y dio un poderoso salto hacia la parte superior del contenedor más cercano. Los miembros de Colmillo Blanco dudaron nuevamente cuando Roman les gritó. Bueno, ¿qué están esperando? Mátenlo. Y en cuanto a tu cara de piel, ¿quién te crees que eres? No eres más que un hombre muerto. No me parece. Kiritsugu sonrió cruelmente mientras desenvainaba a Thompson con un movimiento suave y disparaba un solo tiro a Roman, que estaba dando una calada a su cigarro recién encendido.
A pesar de que nada le gustaría más que esparcir su cerebro por todo el muelle, pero como no podía, tendría que conformarse con un poco de intimidación.